Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde destapamos los entresijos del mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de nuestros actores favoritos. Hoy prepárense porque vamos a desatar la bomba. Sí, como lo escuchan, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, sí, ese Kerem que nos ha robado el corazón a muchos, y de la situación que lo tiene, para ser directos, al borde del estallido. ¿Y saben por qué? Pues porque las mentiras y las especulaciones alrededor de su relación con Hande Erçel, nuestra querida Eda de Love is in the Air, han llegado a un punto insostenible. Hoy vamos a dejar las cosas claras, vamos a ir directo al grano y lo más importante, vamos a separar la verdad de la ficción. Porque ya está bien, ¿no? Ya está bien de inventos, de rumores infundados y de teorías conspirativas que solo hacen daño y que, para colmo, confunden a todo el mundo. Este vídeo no es para alimentar el cotilleo, sino para aportar luz y claridad a una situación que se ha salido de control. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y sobre todo abran bien los oídos. Y si este tema les apasiona tanto como a nosotros, les invito desde ya a suscribirse al canal, a darle a la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, a compartirlo con todos sus amigos fans de esta pareja explosiva. Empezamos. La verdad es que el tema de Kerem y Hande es un verdadero culebrón. Desde que protagonizaron Love is in the Air, la química entre ellos traspasó la pantalla y, como era de esperarse, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Y fue genial al principio, ¿verdad? Todos disfrutábamos viendo sus fotos, sus guiños en redes sociales y sobre todo, esa complicidad que parecía tan real. Pero como suele pasar en estos casos, la fama y la atención mediática pueden ser un arma de doble filo. Y es que a medida que su relación se hacía más pública, las especulaciones, los rumores y las mentiras empezaron a florecer como setas después de la lluvia. Primero fue que si estaban juntos, que si no, que si era una relación de marketing, que si en realidad se odiaban en secreto, vamos, un completo disparate. Y luego cuando confirmaron su relación, la cosa no mejoró. Al contrario, pareció que los rumores solo se multiplicaban. Que si se iban a casar, que si se habían separado, que si Kerem salía con otra, que si Hande estaba embarazada, de todo. Y en medio de todo este torbellino, los protagonistas, Kerem y Hande, siempre han mantenido una postura muy discreta, intentando proteger su privacidad y, sobre todo, su relación. Pero esa discreción, que en realidad es una muestra de madurez y respeto, parece que ha sido interpretada por algunos como una confirmación de todos esos rumores infundados. Y es que, seamos sinceros, hay un sector de la prensa y de los fans que parece disfrutar más del drama que de la realidad. Parece que no les basta con ver a sus ídolos felices, sino que necesitan inventar historias, crear polémica y, lo que es peor, poner en duda la sinceridad de sus sentimientos. Y es precisamente eso lo que ha llevado a Kerem, según hemos podido ver y entender en sus escuetas pero contundentes declaraciones, al límite de la paciencia. Él, que siempre ha intentado mantenerse al margen de los dimes y diretes, parece que ya no puede más. Y lo entendemos perfectamente. Es agotador tener que estar constantemente desmintiendo rumores y defendiéndose de ataques injustificados. Es agotador que se ponga en duda tu palabra, tu honestidad y tus sentimientos. Y aquí viene el quid de la cuestión, el verdadero motivo de este vídeo. Kerem Bürsin, a través de diferentes entrevistas y declaraciones, ha dejado muy claro que está harto de las mentiras que se han vertido sobre él y sobre Hande. Ha pedido, de manera educada pero firme, que se respete su privacidad y que se dejen de lado las especulaciones. Ha hablado de la presión que supone estar constantemente en el punto de mira y del daño que hacen los rumores, no solo a él, sino también a Hande y a todas las personas que les rodean. Ha dejado claro que lo que comparte con Hande es real, sincero y profundo, y que no está dispuesto a que nadie lo ponga en duda. Y es que, ¿qué más necesitan? ¿Una declaración jurada ante notario? No lo creemos. La verdad es que este tipo de especulaciones son una falta de respeto para ambos actores, que en ningún momento han dado pie a este tipo de situaciones. La privacidad, al final, es un derecho fundamental que no debería ser vulnerado, ni siquiera por el hecho de ser personajes públicos. Y lo peor de todo es que muchas veces, estos rumores y mentiras no solo afectan a la imagen pública de los actores, sino que también pueden tener consecuencias en sus vidas personales. Pueden generar conflictos, malentendidos e incluso llegar a dañar sus relaciones. Y es algo que sinceramente no podemos permitir.
Porque al final, detrás de esos personajes que admiramos hay personas con sentimiento. Con miedos y con preocupaciones. Y es nuestro deber como fans, como espectadores y como seres humanos, tratarlos con respeto y empatía. Y el respeto empieza por no alimentar rumores infundados y por no dar crédito a todo lo que se dice en redes sociales o en medios sensacionalistas. Por eso hoy, más que nunca, queremos apoyar a Kerem y a Hande. Queremos hacerles saber que no están solos, que entendemos su frustración y que admiramos su valentía por mantenerse firmes ante la adversidad. Queremos decirles que confiamos en ellos, en su amor y en su sinceridad. Y queremos pedirles a todos ustedes, nuestros queridos espectadores, que se unan a esta ola de respeto y empatía. Que dejen de compartir rumores, que dejen de alimentar el drama y que se centren en lo que realmente importa, el talento, la profesionalidad y sobre todo, la felicidad de nuestros actores favoritos. Porque al final, lo que queremos es verlos brillar, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y para eso necesitan nuestro apoyo, no nuestras especulaciones. Además, hay que tener en cuenta que la situación que vive la pareja no es un caso aislado. Son muchos los actores que por el simple hecho de ser personajes públicos, se ven sometidos a una presión mediática insostenible. Y es una situación que como sociedad deberíamos replantearnos. No podemos permitir que el afán de protagonismo y el ansia de exclusivas vulneren los derechos básicos de las personas. No podemos permitir que la vida de los demás se convierta en un espectáculo sin límites, en el que todo vale con tal de conseguir un titular. Es hora de que empecemos a ser más responsables y a pensar en el daño que podemos causar con nuestros comentarios y nuestras acciones. Y es que en el caso de Kerem y Hande la situación se ha complicado aún más por el hecho de que su relación se hizo pública después de que terminara la serie que los unió. Esto generó mucha expectación y, como era de esperarse, también muchos rumores. Algunos decían que la relación era una estrategia de marketing para promocionar la serie, otros que era un simple capricho pasajero. Pero el tiempo, ese juez implacable, ha demostrado que la relación de Kerem y Hande es algo más que un simple romance de verano. Es una conexión profunda, una complicidad que se palpa en cada mirada y en cada gesto. Y es algo que como espectadores deberíamos celebrar, no cuestionar. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Hande, como cualquier otra pareja, tienen derecho a vivir su relación de manera privada, sin tener que dar explicaciones a nadie. Tienen derecho a equivocarse, a rectificar y, sobre todo, a ser felices. Y eso es algo que deberíamos respetar. No podemos pretender que sus vidas sean un reality show constante en el que nosotros, como espectadores, tenemos derecho a opinar sobre cada uno de sus movimientos. Porque al final, lo que vemos en la pantalla es solo una pequeña parte de su realidad. Hay mucho más detrás de esos personajes que tanto nos gustan. Hay personas con sueños, con miedos y con aspiraciones que, como todos nosotros, merecen respeto y consideración. Y seamos honestos, el acoso mediático que han sufrido Kerem y Hande ha llegado a niveles que rozan lo enfermizo. Hay quienes han llegado a acosarles en la calle, a sacarles fotos sin su consentimiento y a publicar información personal sin ningún tipo de escrúpulo. Y eso, señores, es intolerable. No podemos permitir que el precio de la fama sea perder el derecho a la intimidad y a la tranquilidad. Porque al final, todos tenemos derecho a una vida privada y a que se respeten nuestros límites. Y los famosos, por supuesto, no son una excepción. Por eso, queremos hacer un llamado a la cordura. Queremos pedirles a todos los que disfrutan del mundo del espectáculo que se tomen un momento para reflexionar sobre el impacto que tienen sus acciones. Que antes de publicar un comentario negativo, antes de compartir un rumor infundado, antes de acosar a un famoso, se pregunten si lo que están haciendo es justo y responsable. Y que, por encima de todo, recuerden que detrás de esos personajes que admiran, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Y es que en el caso de Kerem y Hande la situación se ha vuelto tan tensa que incluso ha afectado a su trabajo. Ambos han tenido que lidiar con rumores y especulaciones que en muchas ocasiones han dificultado su labor profesional. Y es algo que sinceramente no podemos permitir. Porque al final son actores, son artistas y su trabajo es entretenernos, hacernos soñar y emocionarnos. Y no podemos dejar que las mentiras y las especulaciones les impidan desarrollar su talento y compartirlo con nosotros. Además, la presión mediática que han sufrido Kerem y Hande también ha afectado a sus relaciones personales. Sus familias, sus amigos y sus compañeros de trabajo han tenido que lidiar con los rumores y las especulaciones.
Y es algo que como espectadores no deberíamos permitir. No podemos consentir que nuestro fan de cotilleo dañe a las personas que les rodean. Porque al final, todos somos responsables del ambiente que generamos en el mundo del espectáculo. Y es nuestro deber hacer que ese ambiente sea respetuoso y positivo. Y por último, pero no menos importante, queremos destacar la valentía de Kerem por alzar la voz y decir basta. Por no quedarse callado ante las mentiras y las injusticias. Por defender su verdad y su amor por Hande. Y es algo que como fans debemos valorar y admirar. Porque al final, los famosos también son personas con sentimientos y con derecho a defender su honor y su privacidad. Y es nuestro deber apoyarlos en esta lucha. Así que después de este análisis exhaustivo y sincero, queremos reiterar nuestro apoyo a Kerem y Hande. Queremos decirles que no están solos, que entendemos su frustración y que admiramos su valentía. Queremos pedirles a todos ustedes, nuestros queridos espectadores, que se unan a esta ola de respeto y empatía. Que dejen de compartir rumores, que dejen de alimentar el drama y que se centren en lo que realmente importa, el talento, la profesionalidad y sobre todo, la felicidad de nuestros actores favoritos. En resumen, lo que hemos visto hoy es que Kerem Bürsin, cansado de las mentiras y especulaciones sobre su relación con Hande Erçel, ha explotado, pidiendo respeto y sinceridad. Hemos analizado cómo los rumores y la presión mediática afectan no solo a los actores sino también a sus vidas personales y profesionales. Hemos visto que la privacidad es un derecho fundamental y que todos debemos ser responsables del ambiente que generamos en el mundo del espectáculo. Y sobre todo hemos reiterado nuestro apoyo incondicional a Kerem y Hande, pidiendo a todos ustedes, nuestros queridos espectadores, que se unan a esta ola de respeto y empatía. Queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que, sobre todo, les haya hecho reflexionar sobre la importancia de ser respetuosos y responsables con nuestros comentarios y acciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado ahí, por su apoyo y por su paciencia. Y por supuesto, les animo a que dejen sus comentarios aquí abajo compartiendo sus opiniones y reflexiones sobre este tema. Es importante que construyamos juntos un espacio de diálogo constructivo y respetuoso. Y ahora, antes de despedirnos, les pido un último favor. Si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante, por favor, denle a me gusta, compártanlo con todos sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y para que esta comunidad siga creciendo. Porque juntos podemos hacer la diferencia. Juntos podemos crear un mundo del espectáculo más justo, más respetuoso y más humano. Así que sin más preámbulos me despido de todos ustedes con un fuerte abrazo virtual. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, queridos adictos al salseo.